Muy buenas tardes, estimados colegas. Nuevamente nos encontramos para una nueva sesión en esta capacitación virtual que están llevando con nuestro grupo. Al mismo tiempo reciban el saludo de la decana de la Facultad de Educación y de nuestro coordinador, el profesor Elías Capellán Vázquez. El día de hoy nos toca continuar con la temática de rúbricas. Habíamos visto anteriormente las rúbricas 1 y 2, en la cual nosotros tenemos que preocuparnos por involucrar al estudiante y por maximizar el tiempo de actividades de aprendizaje. Si bien es cierto, estas dos rúbricas que hemos mencionado eran rúbricas que de alguna manera generaban confusión, porque se malinformó, malinterpretó lo que realmente el instrumento quería o busca. Las rúbricas que vamos a tratar hoy día, que son las rúbricas 3 y 4, son las rúbricas más difíciles de alcanzar. Hemos visto en diferentes observaciones de clase que los docentes la rúbrica 1 y 2 la alcanzan fácilmente en nivel 4, pero en el nivel 3, en la rúbrica 3 o rúbrica 4 es donde tienen problemas. La rúbrica 3 es aquella que exige del docente que la estrategia o las estrategias que él utilice sean de calidad. Por ejemplo, voy a ser breve, voy a ejemplificar de manera breve. El docente, cuando realiza una acción de involucramiento, puede plantear una pregunta. La pregunta de por sí involucra al estudiante, ¿correcto? Pero ya en la rúbrica 3, nosotros nos interesa no solo la pregunta, sino la profundidad de esta pregunta, la calidad de esta pregunta. Si esta pregunta es una pregunta de alta demanda cognitiva para el estudiante. Eso es lo que se tiene que hacer en la rúbrica 3. La rúbrica 3 implica que nuestra estrategia genere o se produzcan interacciones, que nuestra estrategia genere acción. Implica que estas interacciones, por ejemplo, se den a nivel de el profesor frente al estudiante o entre los estudiantes. Eso es lo que propone esta rúbrica. Tiene un solo aspecto. ¿Cuáles son las palabritas que tenemos que tomar en cuenta para tener clara esta rúbrica? Pensamiento crítico, creatividad y razonamiento. Estas tres categorías son las llamadas, y esto quiero que lo tengan claro, este término es un término que yo voy a usar mucho durante nuestra exposición del día de hoy, son habilidades de orden, así se llaman, de orden superior, las habilidades fuertes, duras de nuestro estudiante. Yo quiero un estudiante creativo, yo quiero un estudiante que tenga pensamiento crítico, que emita un punto de vista reflexionado, producto de esa reflexión, un argumento sólido, una tesis sólida. Quiero un alumno que sea creíble, que razone antes de actuar. Eso es en esencia nuestra rúbrica que vamos a ver hoy día. La rúbrica número 3. Les voy a mostrar ahora unas diapositivas para ir exponiendo de manera más pausada cada uno de los aspectos que implica esta rúbrica e ir explicándoles para que tengan claro ustedes, y les voy a ir sugiriendo algunas estrategias que ustedes deben manejar dentro de su aula para que tengan claro qué es lo que un docente y cómo debe actuar un docente al ser observado por rúbricas o cuando estemos en este aspecto de las rúbricas. ¿Muy bien? Muy bien, colegas, vamos a mirar ahora unas diapositivas conteniendo información. Voy a ir explicándoles cada una de ellas. Con respecto a la rúbrica 3, es una rúbrica que, como lo dice ahí, evalúa si el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes. ¿Cuáles son estas habilidades? Son el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Estas actividades de aprendizaje de
deben generar interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, dice, ¿no? La comprensión de principios, el establecimiento de relaciones, etc. Esta rúbrica tiene un solo aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? Justamente actividades e interacciones que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Conversando con nuestro equipo de producción de nuestras clases y sesiones virtuales, debemos señalar que el material que ustedes visualizan lo pueden encontrar también en Perú Educa, lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación. Nosotros de ahí lo hemos descargado, ¿no? Es una información que el Ministerio ha hecho público, y lo único que hacemos nosotros es darle una explicación la más idónea y acertada posible a lo que el Ministerio propone, ¿no? Producto de nuestro trabajo ahí y de nuestra experiencia en aula. Vamos a ver, ahí está nuestro primer aspecto, ¿no? Ahí está la explicación de cada uno. Dice, por ejemplo, actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento. Tenemos razonamiento, una definición breve. Vamos a tratar de colgarles más material. Estamos esperando que ustedes también nos pidan. Tenemos un apartado en nuestra plataforma para que ustedes hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, y si tenemos nosotros un material que proporcionarles, pues estaremos llanos a dárselo, ¿no? Dice, ¿qué es el razonamiento? Dice, la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas, ¿no? A través de las diferentes áreas, por ejemplo, área de comunicación, comprensión de textos, ¿no? Producción de textos, ¿no? Va directamente a esa actividad cognitiva, a la demanda cognitiva que tiene que tener el chico. Por eso le decía hace un momento en la pizarra, las preguntas que nosotros formulemos, si bien es cierto, por ejemplo, si yo me retraigo hacia la rúbrica 1 y 2, donde en la 1 sobre todo no se mira la calidad de la estrategia en sí, pero acá sí, o sea, la riqueza de estrategia se va a notar acá en esta rúbrica. O sea, si yo planteo una pregunta, le decía, esa pregunta tiene que ser de calidad, tiene que generar razonamiento en nuestros estudiantes, ¿no? La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, establecer nuevas asociaciones, producir soluciones originales ante los problemas planteados, y o crear un producto de manera libre y singular. Hemos visto nosotros, por ejemplo, en mi área, ¿no? Acostumbramos a trabajar los esquemas de análisis, etcétera, etcétera. Pero los chicos pueden generar su propio esquema, ¿no? Partiendo de su situación propia, de sus condiciones, de su contexto, de lo que ellos saben y conocen, y tal vez nosotros lo que podemos hacer es darle la información de tal o cual autor o tal o cual obra, y que ellos generen un esquema, por ejemplo, ¿no? Pensamiento crítico es la capacidad de tomar una postura fundada, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de algún tema, concepto, situación o idea. Acá hay que aclarar una cosa: todas las áreas, ojo, todas las áreas, comunicación, matemática, etcétera, todas pueden alcanzar cualquiera de estas habilidades, pueden promover cualquiera de estas habilidades. Indudablemente hay contenidos que se direccionan más hacia una, como hay áreas o asignaturas que se direccionan más hacia una. Por eso es que la rúbrica dice, no dice los tres juntos, sino dice uno de los tres: razonamiento, creatividad y dice pensamiento crítico. Hay actividades donde se pueden manifestar dos o las tres habilidades del pensamiento. Pero yo, por ejemplo, si tomo producción de texto en mi área, estaría hablando de creatividad. Pero si yo estoy generando con chicos de cuarto y quinto un debate, una argumentación, estaría hablando de pensamiento crítico. Los cursos de sociales, ¿no? Las ciencias sociales tienen que ver mucho con el pensamiento crítico, ¿no? La matemática, el razonamiento es básico. O sea, a eso me refiero, ¿no? No es que yo tengo que hacer las tres, ¿ya? Ahí vamos a ver un esquema breve con los aspectos que debe tener el nombre de la rúbrica. Los aspectos y qué elementos tiene cada uno de estos aspectos, o sea, qué cosas, qué componentes tiene cada uno de estos aspectos, o sea, para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, que tengo que generar actividades e interacciones. Las interacciones, lo dije hace un momento, tienen que ser entre los estudiantes o entre el docente y los estudiantes. Debe recordar que nosotros solamente facilitamos, mediamos la actividad, las acciones que los chicos realizan. ¿Listo? Esta rúbrica
3 es una rúbrica que es muy difícil de alcanzar, el nivel alto, el nivel 4. En los trabajos o las intervenciones que el ministerio tiene, cuando se ha trabajado rúbrica, por ejemplo soporte, por ejemplo instituciones focalizadas, GEC, la GEC propiamente dicha, ha habido mejoras en esta rúbrica, pero la mayoría se ubica en el nivel 3. O sea, el nivel 4 un 20-18%. Debemos entender también que esos estándares que les estoy diciendo son producto de las observaciones que lo realizan un formador interno de la institución, que también ha sido recién primer año, que ha venido trabajando, por ejemplo, en G con rúbricas. Entonces todavía no podemos decir que es una persona que tiene totalmente consolidados sus conocimientos con respecto al uso y aplicación de rúbricas. Está también aún en formación, en cosas que tiene que ir incorporando para fortalecer su observación dentro del aula, para fortalecer la observación del desempeño y la práctica docente. Entonces, esos porcentajes que yo le estoy lanzando de manera general, es un mapeo general, no les puedo dar, no tengo tampoco los datos a nivel nacional, no le puedo dar tampoco información a nivel regional, producto de la observación alguna DIE que nosotros hemos tenido a nuestro cargo, tal vez sí, pero ojo, es producto de la observación de lo que en GEC se llama de una IE GEC, el coordinador pedagógico, pero también él está en formación. Entonces, conforme esperemos, ¿no? Parece apuntar que si se siga manteniendo estos programas, el ministerio siga fortaleciendo los coordinadores, a quien observa, a quien usa el instrumento, fortalecerá, mejorará esos rendimientos y nos dará mayor credibilidad también a los mismos, ¿no? Eso tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver, esta es la matriz, cómo se evalúa esta rúbrica 3. Ya sabemos que la rúbrica se lee de derecha a izquierda, se inicia por el nivel 4, promueve efectivamente durante el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico durante toda la sesión en su conjunto. Es decir, del minuto 1 al minuto 90 de observación para secundaria, del minuto 1 al minuto 90 de observación para inicial o primaria, las actividades que el docente está realizando son actividades de alta demanda, son actividades que promueven de manera efectiva el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Vuelvo a repetir, en algunos momentos habrá actividades donde se necesite creatividad, se manejará creatividad, de repente en algunas otras actividades se trabajará el pensamiento crítico. No quiero caer en ese, para mí, falso criterio que se ha generado sobre que las rúbricas están descontextualizadas y que no miran al estudiante, etcétera, etcétera. Pero indudablemente para que esto se logre, sí necesitamos un estudiante con muy buenos saberes previos, ¿no? Con una base sólida. Profesor, pero eso no todos los chicos lo tienen, me dijo alguien una vez. Es cierto, pero ¿por qué no los tienen? Ahí está la pregunta, ¿no? O sea, si yo quiero mirar a un chico en una sesión en junio, ¿qué hizo antes? ¿Qué hizo en años anteriores? Por eso le decía, llegar a esta rúbrica al nivel 4 no es cuestión de que solo el docente va a preocuparse, sino es empoderar el desempeño del docente sobre esta rúbrica. Implica que él entienda que constantemente debe trabajar este tipo de actividades, y para trabajar constantemente este tipo de actividades tiene que tener un trabajo ya de todo un periodo de tiempo, enriqueciendo a sus estudiantes, dándole instrumentos al estudiante para que él pueda moverse también en estos estándares. Vamos a ver, dice, si en la sesión hay actividades, dice, o interacciones que no promueven directamente esas habilidades, se exige que sean preparatorias para otras que sí lo logran. ¿Qué significa? O sea, no significa que, bueno, sí en su conjunto, ¿no? Pero yo, desde que entro, no. Hay una pregunta literal, sencilla, directa, pero a partir de ella yo puedo generar las interacciones. Como la chispa. Una vez que se genera la interacción, se comenzó a mover estas habilidades de orden superior, de pensamiento de orden superior, ¿no? Y debe sostenerse, dice, se debe observar
se debe observar, dice, que en esas actividades o interacciones la elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Nosotros también como refuerzo lo vamos a colgar en la plataforma, el manual de rúbricas, que supongo debe estar colgado ya, porque ya nuestra segunda sesión con rúbrica, o acerca de la rúbrica, entonces ya debe estar colgado. Entonces esto se complementa con el manual, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que usted de manera autónoma, autodidácticamente lea esta información, se empodere del conocimiento, y acá nosotros estamos guiándonos a resolver cualquier tipo de cuestión que usted o duda que usted tenga, ¿no? El nivel 3 dice, promueve efectivamente el razonamiento de la creatividad al menos en una ocasión y o el pensamiento crítico de forma efectiva al menos en una ocasión. Pues eso le decía, una opinión muy personal. Si yo comienzo ya a buscar en mi desempeño docente el logro de esta rúbrica, el dominio de este tipo de acciones que generen este tipo de habilidades, debo plantearme de repente una meta supuesta, ¿no? Y si al menos durante mi sesión yo genero cualquiera de estas 3 habilidades de orden superior, entonces ya estaría en un buen camino, lo que marcaría también en mi desempeño de que yo estaría moviéndome en un nivel 3, que es un nivel satisfactorio. No es un mal nivel, es un muy buen nivel, marcaría una pauta, estaríamos muy cerca, se nos convertiría en nosotros un hábito generar este tipo de actividades, y poco a poco, en mediano o largo plazo, ya estaríamos nosotros hablando de un docente que pues casi durante toda la sesión genera las acciones o interacciones de actividades de orden superior. Eso es como para yo colocarme como una meta de trabajo, ¿no? El nivel 2, que si nosotros imagino, sin ánimo de equivocarme, voy a ser un poquito temerario, tal vez para algunos, es el nivel donde se ubica o se ubicó al principio la mayoría de docentes. Es el nivel que dice que intenta promover el razonamiento de la creatividad y o el pensamiento crítico, al menos en una ocasión, pero no logra hacerlo efectivamente. Efectivamente implica que nosotros generamos las acciones, generamos las interacciones, pero los chicos no reaccionan. Pero entonces yo digo, la culpa es del chico. No, la culpa es que algo aún le falta a lo que yo estoy proponiendo. No olvide que si nosotros esto lo traemos, por ejemplo, al área de lo que es la planificación curricular, dice que mis actividades tienen que ser retadoras, tienen que ser de interés, tienen que generar o partir las expectativas del estudiante. Si yo me muevo en ese parámetro, indudablemente los chicos se van a involucrar. Indudablemente los chicos van a interactuar conmigo. No está diciendo que todos los chicos también interactúen de manera acertada y correcta. No, justamente esos errores son las oportunidades de aprendizaje, son las oportunidades de interacción. La cosa es que nosotros lo hagamos. Cuando esa interacción funciona, cuando esa interacción produce o deja ver el producto de ese razonamiento, el producto de esa creatividad, el producto de ese pensamiento crítico, estamos hablando de que eso ha sido, de que esa promoción ha sido efectiva. Si eso no se da, pues simplemente el docente lo intenta, pero no logra efectividad. Dice, se observa que a pesar que la actividad propuesta por el docente ofrece oportunidades para el desarrollo del razonamiento, creatividad y o pensamiento crítico, el docente no llega a aprovechar el potencial, pues lo conduce de manera superficial o insuficiente. Hemos visto que los docentes, cuando por ejemplo entra alguien a mirar su clase, plantea una pregunta, los chicos le responden, pero antes de plantear la pregunta menciona: te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, sobre un tema, por si acaso, que tocamos la semana pasada, la unidad anterior, el mes anterior, qué sé yo. O sea, como que busco una justificación o salida a lo siguiente: si no me responden, no es culpa mía, porque yo ese tema lo he hecho. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que si él plantea una pregunta y los chicos te responden bien o te responden mal, o simplemente se quedan callados, pues vuelve a buscar otra forma de preguntar, vuelve a generar otra forma de involucramiento, y partiendo de sus errores o respuestas, enfréntalos, contrástalos, repreguntemos. O sea, no repreguntamos, cojamos la respuesta y reformulémosla, parafrasee, no hacemos ese tipo de cosas. Nos limitamos simplemente a la recepción de respuestas y a decir muy bien, excelente, felicitaciones. Felicitar no implica que estoy logrando pensamiento crítico, razonamiento, creatividad.
Ya lo vamos a ver más adelante, el tema referente a las felicitaciones también, ¿no? Que también es una cosita que toca acá las rúbricas. Y el nivel 1 estimula únicamente el aprendizaje memorístico y o reproductivo. Este es donde caemos la mayoría de docentes también, sino la mitad, mínimo la mitad. Le damos un patrón, un modelo y que los chicos lo reproduzcan. O tal vez producto de la actualidad, de cómo es el mundo de hoy, los chicos pues buscan en internet, buscan la información y vienen y nos reproducen igual. Y ahí está. Y es novedad porque es lo último, es novedad porque lo acabo de descolgar del internet. Entonces como que no es lo más idóneo. Y eso sucede. Acá también ustedes van a tener unos ejercicios que se van a colgar en la plataforma. Estos ejercicios son dirigidos justamente a estas actividades. También yo estoy dejando el material, vuelvo a repetir, es un material que se descuelga de los tutoriales que están en Peroeduca o que están en la misma página del ministerio. Cuando entramos, por ejemplo, a evaluación docente en el ministerio, ahí encontramos rúbricas también. Entonces, para que ustedes pues tengan ahí una idea, ¿no? Hay unos videos también que están en el mismo, ¿no? Y que amigos también directores, tenemos amigos directores que nos alcanzan material porque ellos han estado mucho tiempo preparándose en una certificación o acreditación, perdón, uno le llaman así, otro le llaman asá, del Ministerio de Educación para que ellos puedan utilizar o evaluar evaluar el término correcto con rúbrica para los diferentes concursos, ¿no? Vamos a ver. La rúbrica 4 ahora, ¿no? Vuelvo a repetir, yo quisiera que sobre estas dos rúbricas, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Estoy poniéndome de acuerdo con el equipo de producción de nuestra plataforma para ver si hacemos una sesión exclusiva con con las 3 habilidades de orden superior para profundizar un poquito más, porque indudablemente hay un vacío, ¿no? Y que viene o deviene del mismo sustento teórico que el docente pueda tener con respecto a las mismas, ¿no? La rúbrica 4 es aquella que dice: evalúe el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Esto tiene que ver con dos cuestiones claves en las cuales yo también voy a profundizar un poquito más en otra sesión. Aquí también, incluso ya esta es una apreciación personal, yo encuentro más debilidad incluso que en la rúbrica 3 en los docentes. Parto de mi experiencia en aula, del conocimiento que tengo de los docentes, porque si bien es cierto, no tenemos mucho tiempo en esta parte de las plataformas virtuales, pero venimos capacitando a los docentes desde el año 2007, si la memoria no me falla, venimos interactuando con ellos, venimos enriqueciéndonos, conociendo cómo se desempeña el docente en diferentes áreas. Y eso me permite decir que aquí yo encuentro un poquito más de debilidad en los docentes. Es una apreciación personal. ¿A qué se refiere la rúbrica 4? Yo voy a mencionar dos cositas claves. Una, calidad de retroalimentación y monitoreo efectivo. Lo vamos a ver ahorita. Dice: evalúe el acompañamiento que hace el docente del proceso de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico permanente. Se valora aquí el monitoreo que realiza el docente de los avances y dificultades de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados durante la sesión, así como la calidad de la retroalimentación que brinde a los estudiantes y la adecuación que hace a las actividades de la sesión considerando las necesidades de aprendizaje identificadas. También se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades reales de aprendizaje. Dice: para la puntuación de esta rúbrica se debe registrar durante la observación los tiempos de la sesión que el docente monitorea, el trabajo, los avances y o dificultades de los estudiantes. Es importante entender que el monitoreo pues, es permanente, ¿no? Pero hay un tiempo 30, por ejemplo, un desplazamiento para ellos, un 30% de la sesión, 50% de la sesión, en fin. Lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente: si bien las rúbricas se evalúan por separado, ojo, las rúbricas no se evalúan al mismo tiempo, se evalúan por separado y al final se engrana el rompecabezas con los 6 desempeños. Y si yo, por ejemplo, me ubico en la rúbrica 2, dice que por actividades de aprendizaje se entiende por aquellas que
logran o buscan o persiguen un propósito pedagógico independiente del propósito de sesión. Estoy entendiendo entonces que yo voy a generar actividades de aprendizaje partiendo de las necesidades de aprendizaje del estudiante. Entonces ese es el primer punto que los conceptos, las ideas sí son transversales a las rúbricas, como el que acabo de mencionar. Esa aclaración se menciona en la rúbrica 2, una aclaración de rúbrica 2. Pero aquí me vuelve un poco a tocar el tema y por eso me llevó hasta ahí, hasta esa aclaración. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra retroalimentación va a partir de la necesidad de aprendizaje del chico y que nosotros debemos adecuar nuestras actividades a esas necesidades, a lo que acabo de encontrar. Si bien es cierto, el trabajo de planificación deviene, vamos a suponer, me voy a ir a la otra parte del desempeño, no olvide que cuando nosotros comenzamos a trabajar le dije, hay dos cosas que vamos a ver fundamentalmente, antes y durante. Me regreso a la planificación familiar, a la planificación curricular. En mi programación anual yo identifiqué las situaciones problemáticas de la Y, identifiqué mis unidades, en mis unidades yo identifiqué mi secuencia de contenidos, y en mi sesión yo estoy trabajando los contenidos que van a responder a la necesidad de ese contenido, que se tipificaron, que se identificaron, que se hallaron, como le quiera decir, desde mi programación anual. ¿Correcto? Si bien es cierto, se justifica entonces un contenido, se justifica una sesión de clase, se justifica una actividad partiendo de ese diagnóstico, mi sesión de clase siempre va a seguir siendo una hipótesis, un supuesto. ¿Correcto? Y lo que suceda durante la sesión de clase, eso yo no lo puedo planificar al 100%, porque yo no sé lo que va a suceder. Yo propongo esta actividad, busco que esta actividad genere, promueva habilidades de orden superior, por ejemplo, y yo no sé lo que voy a encontrar una vez generado, una vez tirado el anzuelo, yo no sé qué va a picar, yo no sé cómo va a actuar mi alumno. Entonces, partiendo de ahí, por eso dice acá bien claro, se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como regla de aprendizaje, ¿se da cuenta? Es decir, yo no sé, hago una pregunta, la pregunta es muy buena, de alta demanda cognitiva, la hice también porque sé que mis chicos están en condiciones de responderla. Las respuestas que me van a venir yo no las sé, pero no me tienen tampoco por qué preocupar, porque esas respuestas son mis oportunidades, son mis insumos, es lo que yo estoy esperando, es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que usted tenga bien claro, que no es que no se puede, no es que difícil, que depende del chico, que el chico viene de allá, que el de acá come bien y el de allá no come bien, que el de acá trabaja y el de acá no trabaja. No, chico, oye, tengo una alumna que es madre de familia, ¿cómo le puedo? Pobrecita. No es así, no es así. Yo soy el que propongo, yo soy el que genero, a mí me están observando, la respuesta de mis alumnos, sea como fuere, acertada, superficial o falsa o incorrecta, son mis insumos y yo de ellas me muevo y de ellas parto. Esta rúbrica tiene dos aspectos que considera. Primero, el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y sus avances durante la sesión. Aquí, profesor, y yo pues desplácese. Profesor, pues siéntate en el grupo unos segundos, unos minutos, un par de minutos, siéntate en un grupo. Acércate al chico, ¿no? Pregunta para que identifiques, pero no me digan, o yo, disculpe que trabaje, que me dirija así, pero no me digan, como lo he escuchado en observaciones de clase, es un tema que ya lo hemos hecho, algo que ustedes ya lo deben saber, como diciendo, como te estoy observando, no es mi culpa si no respondes, pues se está justificando. Por algo que no tienes por qué justificarte. Si el chico responde mal, pues responde mal. Entonces estás identificando tus saberes, estás monitoreando por dónde va tu chico. Importante tener 4 temas acá. ¿Qué me permite a mí la retroalimentación? Identificar hacia dónde va, identificar cómo va, identificar qué quiere, identificar hasta dónde. O sea, ciertas cosas que son claves. Y luego tenemos la calidad de la retroalimentación que el docente brinda o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Ojo, necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Listo? Por lo tanto, no estoy tan pendiente de mi sesión de clase. No significa que no haga sesión, sí,
pero estoy más pendiente de la necesidad de aprendizaje de mi estudiante que de lo que yo he planificado en un papel, porque eso puede cambiar, tengo que adecuar. Olvídese ya de que mi observador o entró mi subdirector y me dice lo que se hizo en la sesión se cumplió y eso está en la ficha de observación, entonces le pondrán no y me descalifican. No, te pone no, ok, pero al costado dice observaciones. Entonces hay unas observaciones que te aclare por qué tú no cumples lo que está ahí, porque estás adaptando, porque estás partiendo de eso. Eso tiene que tomar en cuenta. Acá está el aspecto. Tenemos el primer aspecto, monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y sus avances durante la sesión, y nos dice: se encuentra atento al desempeño del estudiante, recoge evidencia de sus niveles de comprensión, avances o dificultades y es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. ¿Ya? No lo olvide, ya lo hemos mencionado hace un momento, hay que estar pendiente de la respuesta, de las preguntas. La calidad de la retroalimentación. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Correcto? Hay 4 tipos de retroalimentación: la incorrecta, la elemental, la descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Indudablemente la más difícil, pero la más recomendada, la más idónea, la que deben buscar todos, es aquella que es por descubrimiento o reflexión. Podemos observar ahí en la diapositiva, dice: retroalimentación por descubrimiento guía a los estudiantes para que descubran por sí mismos cómo mejorar o para que reflexionen por su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o errores. Al error lo convertimos en una oportunidad de aprendizaje. Y la retroalimentación descriptiva, que es donde la mayoría realizamos, ofrece a los estudiantes elementos de información suficiente para mejorar, es decir, describe qué hace que su trabajo esté o no logrado, o sugiere en detalle qué hacer para mejorar. Nosotros le damos la receta, así de simple. La retroalimentación elemental es aquella que señala únicamente la respuesta o procedimiento que desarrolla el estudiante es correcto o no, o brinda la respuesta correcta, ¿no? Le decimos nosotros. Y la retroalimentación incorrecta es cuando el docente, al dar retroalimentación, ofrece información errónea o da señal de que algo es incorrecto cuando es incorrecto, viceversa. Y tenemos la adaptación a las actividades. Cuando el docente, al darse cuenta que los estudiantes tienen dificultades, modifica la actividad que está realizando e implementa una adaptación pedagógica adecuada. Lo que le veníamos diciendo, y esta es la matriz. Ahí está la matriz, ¿no? Dice: evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza o niveles de logro. Nivel 4, monitoreo activo al menos el 25% de la sesión. O sea, te desplazas, haces preguntas, verificas, compruebas hasta dónde y cómo van tus alumnos. Al menos una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Y, dice, al menos ambos. El resto puede ser elemental, es decir, no todas las veces que yo retroalimente las tengo que hacer buscando una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. No, una vez. Las demás, indudablemente tienen que ser elementales, porque son parte depende mucho de la forma y el tipo de pregunta que me hagan. ¿Listo? El nivel 3, monitoreo activo, otra vez, al menos 25% de la sesión, y al menos una retroalimentación descriptiva, y o adapta su enseñanza. El resto puede ser elemental. Vamos en una escalera bajando, ¿no? Y el nivel 2 es el monitoreo activo al menos 25% de la sesión y solo da retroalimentación elemental o repite la explicación original y no adapta. O sea, por ejemplo, me ciño a mi diseño de clase al pie de la letra. Me voy a quedar en el nivel 2 probablemente, ¿no? Nivel 1, monitoreo ocasional o no monitorea, o retroalimentación incorrecta, o no da retroalimentación, o evade preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las equivocadas. O sea, basta que cualquiera de esas circunstancias se dé y yo estoy en el nivel 1. Ahí están los aspectos, cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, colegas, eso sí, vuelvo a repetir, vamos a profundizar un poquito más en estas dos rúbricas, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cada uno de los tipos de retroalimentación. Ahí me salió, justo hablábamos del número de sesiones que había, ahí estamos encontrando que
Aquí tranquilamente hay 2 sesiones más, una para la rúbrica 3 con la seguridad de orden superior y otra para la calidad de la retroalimentación, que es un tema muy solicitado por los docentes. Espero sus preguntas, espero sus sugerencias. Ha sido un gusto. Quien les habla es el profesor Fernando Lynch y hasta otra ocasión.